Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del curso de .NET MAUI. Ya finalizando con esta sección de enlaces, vamos a hablar de un tema llamado enlaces relativos. Así que, sin más preámbulo, vamos al video. Los enlaces relativos permiten establecer un vínculo particular, por así decirlo, entre propiedades, ya sea del mismo objeto o control o con algún objeto del árbol visual. Básicamente, o en palabras más entendibles, los enlaces relativos nos permiten establecer el valor de una propiedad con base en otra ya existente. Para entender las diferentes formas de usar un enlace relativo, vamos a ver 3 ejemplos y vamos a tratar de entender cada uno de ellos. Así que para el primer ejemplo vamos a abrir nuestro Visual Studio. Aquí ya tengo un proyecto creado totalmente desde cero, sin código, y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar cada uno de los ejemplos y vamos a tratar de explicarlos para poder entender el tema. Con anterioridad y para efecto de que el video sea un poco más corto, he preparado ya los códigos de ejemplo y vamos a explicar de qué se trata cada uno de estos, porque la idea general es entender cómo funcionan los enlaces relativos. Entonces, el primer enlace relativo es conocido como un enlace hacia el mismo objeto. En este tipo de enlaces, lo que buscamos es que una de las propiedades se base en otra propiedad que esté dentro del mismo objeto. Para entender esto, pensemos que necesitamos un cuadro que tenga el mismo tamaño tanto de ancho como de alto. En este caso tenemos un control o una vista box view donde declaramos su color, declaramos el ancho de 200 y con base a ese ancho hacemos un enlace relativo hacia el mismo objeto, el cual hace referencia al ancho. Lo que queremos hacer aquí es que la altura sea relativamente igual a el ancho. Si ejecutamos esto, vamos a ver que se nos va a dibujar un cuadro donde podemos ver que va a tener el mismo ancho como el mismo alto. Luego de ejecutar la aplicación, podemos ver que efectivamente tenemos un cuadro el cual tiene un ancho de 200 y relativo a ese dato vamos a dibujar el alto. ¿Cómo hacemos o cómo podemos establecer el enlace relativo? En la propiedad que queremos establecerlo, hacemos un enlace con el binding, como podemos ver acá. En la propiedad source es donde establecemos el relative source y colocamos este self, que quiere decir que vamos a hacer referencia a una propiedad del mismo objeto, y con la propiedad path hacemos referencia al valor que queremos tomar. En este caso sería el del ancho. Así que de esta forma usamos esta primera versión, por así decirlo, de el relative binding o el enlace relativo. Vamos a ver un segundo ejemplo de cómo podríamos usarlo. Para este segundo ejemplo vamos a usar algo llamado el ancestor type. Esta es una propiedad o una forma de hacer un enlace relativo. ¿Qué hacemos o qué hace el ancestor type? Antes de entender esto, veamos qué hace el código. Entonces, lo primero que hicimos fue agregar el espacio de nombres aquí, porque creamos, como podemos ver, un modelo llamado empleado, el cual lo que nos hace es modelar los datos, que va a cargar una pequeña lista que vamos a ver: nombre, descripción y estado. También creamos un view model llamado view model por defecto. Este view model lo que hace es crearnos una colección llamada employees, un comando que vamos a usar, y luego en el constructor llenamos esa lista con algunos datos, y más abajo tenemos un comando
el cual va a afectar esa lista. En nuestra vista, que sería el main page en este caso, entonces hacemos referencia a la carpeta viewModel para poder hacer referencia a este viewModel que tenemos aquí creado. Luego de eso hacemos un contexto de enlace a este viewModel con este contentPage.bindingContext. Luego creamos un listView y en su propiedad itemSource anexamos la propiedad de tipo collectionEmployees y luego creamos los datos o la estructura de cómo queremos ver esta vista. Entonces aquí lo importante es que creamos un label que nos va a traer de esa lista el nombre, y en la parte del botón tenemos un comando que hace referencia en su propiedad command, en su subpropiedad binding y source a la vez de binding. Aquí hacemos referencia a un enlace relativo de un tipo de propiedad ancestor type, y aquí lo que podemos hacer es, valga la redundancia, referenciar a un tipo específico, en este caso el viewModel por defecto, y dirigirnos específicamente a una propiedad llamada eliminar command, que en este caso sería el comando. Entonces, ¿para qué nos sirve el ancestor type? Nos sirve para hacer referencia a un tipo específico de alguna propiedad y poder así afectar otra propiedad que tengamos en el árbol visual. En este caso hacemos referencia al viewModel, al comando de eliminar command, y vamos a afectar a la lista que hemos cargado. Así que vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona. En este caso, viendo ya la aplicación ejecutada, podemos ver la lista y podemos ver el funcionamiento del ancestor type que hace referencia a este command afectando la lista. Entonces, si yo le doy delete, podemos ver de que va a eliminar cada dato de la lista. Así que con el ancestor type podemos afectar a una propiedad que esté dentro del árbol visual haciendo referencia a una propiedad primaria o a un enlace con otra propiedad dirigida, por decirlo de alguna manera. Finalmente vamos a ver un último ejemplo que hace referencia a lo que es los enlaces relativos, y es lo que tiene que ver con enlazar a un elemento primario con plantilla. Entonces aquí lo que vamos a hacer es establecer un enlace relativo usando una propiedad de enlace relativo o relative binding llamada TemplateParent en una plantilla de control a objetos o vistas. Así que vamos a cargar el código, vamos a colocarlo y vamos a ver de qué se trata. Ya teniendo el código cargado para el último ejemplo, es importante resaltar que el modo enlace relativo TemplateParent se utiliza para enlazar desde una plantilla de control a la instancia de objeto de tiempo de ejecución a la que se aplica la plantilla, conocida como el elemento primario con plantilla. Este modo solo es aplicable si el enlace relativo está dentro de una plantilla de control. Entonces, para efectos de este ejemplo, lo que hicimos fue traernos el espacio de nombres, le colocamos de nombre controls y hicimos referencia al modelo, como ya lo habíamos visto, y en el modelo agregamos una clase en el cual lo que hacemos es crear una propiedad enlazable llamada CardView. Si quieren más información de cómo crear propiedades enlazables, no olviden dejar en sus comentarios para saber así su interés y poder crear un video sobre esto. Pero en pocas palabras, lo que hacemos es crear como un control, ¿sí? Básicamente llamado CardView, que va a tener sus propiedades y demás. Y en el main page lo que hacemos es que, como les dije, vamos a necesitar, y solo funciona este tipo de enlace relativo con una plantilla de control. Entonces, para eso creamos nuestro control template, ¿sí? En el cual le asignamos un nombre, hacemos un contexto de enlace donde acá usamos el template parent, ya les explico cómo funciona, le damos algunos valores en algunas de sus propiedades y definimos aquí básicamente
una caja de texto con este frame y dentro de ella vamos a tener dos etiquetas label, una con un mensaje. Vamos a tener un box view que nos va a hacer como una línea separadora con este último texto que nos va a mostrar una descripción. ¿Cómo funciona esto? Luego de tener ya la plantilla, como vemos hay unos enlaces en la plantilla que aún no sabemos de dónde provienen. Entonces para eso tenemos que consumir o crear un código que va a consumir nuestra plantilla. Aquí es donde empieza lo interesante. Creamos o hacemos referencia a la variable controls que hace referencia al modelo para poder llamar la propiedad enlazable que creamos llamada CardView y hacemos referencia o instanciamos cada una de sus propiedades, las cuales fueron CardTitle o título de la tarjeta, descripción de la tarjeta y hacemos una referencia a la plantilla de control. Entonces, ¿qué haría esto? Definimos acá el título, definimos acá una descripción y los demás valores vienen de la plantilla de control. ¿Por qué hablaba de que solamente este tipo de enlace relativo llamado template parent funciona dentro de una plantilla de control? Porque es allí donde hace su trabajo. Entonces, dentro del contexto enlace del objeto primario, que en este caso sería el frame, establecemos un enlace en su propiedad source y aquí usamos el enlace relativo de tipo template parent. Entonces aquí lo que hacemos es que cuando enlazamos nuestras propiedades, él va a traer estas propiedades del código que consume la clase que creamos. Entonces, cuando aquí dentro de nuestro código que consume la plantilla declaramos los valores que queremos y unimos con el control template o la propiedad control template a la plantilla CardView control template, que como pueden ver es esta, inmediatamente con esta propiedad de enlace relativo template parent traemos las propiedades CardTitle, traemos la propiedad CardDescription, que en este caso son de tipo texto, que son las que creamos en la clase. Entonces, si ejecutamos esto, vamos a ver cómo funciona. Aquí ya tenemos nuestro código desplegado y como podemos ver, pues tenemos tres, digámoslo así, tarjetas o cards view, que fueron las que de nuestro código establecimos con el nombre Colombia, México, Perú y su descripción usando la propiedad enlazable que creamos. Y de igual manera se aplica toda la plantilla de control y todas sus propiedades que configuramos en los enlaces por medio del enlace relativo template parent. Entonces, para contextualizar por una última vez, porque pareciera un poco complejo, el frame que tenemos aquí es el elemento raíz del control template. Tiene su propiedad binding context establecido en la instancia de objeto de tiempo de ejecución a la que aplica la plantilla, que en este caso sería nuestro código aquí abajo, que es el que consume dicha plantilla. Por lo tanto, este frame y sus elementos secundarios resuelven todas sus expresiones de enlaces, las cuales son en este caso la propiedad text del label con CardTitle y la propiedad text de este otro label con CardDescription. Resuelven cada una de sus expresiones de enlaces con las propiedades de cada objeto CardView. Así que de esta forma es que podemos usar los enlaces relativos y su propiedad template parent, que solo funciona cuando usamos plantillas de control. Así que espero este video les haya sido de su agrado, puedan aplicarlo en sus proyectos y no olviden que si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios. También dejaré este código comentado, los 3 ejemplos en mi GitHub, que les voy a dejar aquí el enlace a este proyecto para que puedan ir chequearlo, puedan probarlo, puedan clonarlo, descargarlo, usarlo en su Visual Studio y hacerle las variaciones que cada uno de ustedes decida conveniente.
Así que no olvides dejar tu gran like, compartir y lo más importante, suscribirte a este canal en el cual buscamos dar material gratuito a toda la comunidad de desarrolladores de aplicaciones móviles, en este caso con .NET MAUI o con la tecnología .NET MAUI. Así que nada más que decir, nos vemos en el próximo video.